irradia por el torrente sanguíneo y se convierte en un hecho. ¿Ok? Vamos a quedar corroborado eso. ¿Ya quedó? Ok. Ya lo subí. ¿Dónde debía estar ahí? Yo le doy like a todos tus videos, man. Siempre tienen todos likes. Edson y yo, ¿sí o no Edson? Y el mío era, bueno, 3 likes. Bueno, ya vimos esta imagen. Creo que ya les quedó claro. ¿O hubo alguna duda sobre la producción de sustancias farmacológicas y o vacunas? ¿Ok? Entonces les vuelvo a repetir el último pedazo que les dije, que yo no me vacuné, no porque soy antivacunas, sino porque no hubo el tiempo en la fabricación de ellas que debe establecerse como Dios manda. ¿Ok? Entonces, esta imagen es muy parecida, simplemente va al revés, va de abajo hacia arriba, como es el descubrimiento de los fármacos, las sustancias que se hacen, las pruebas que se hacen en tejidos, que se hacen en ratas. Sí. Micrófono. ¿Funciona? Sí. Por lo que me gusta esto. Bien, entonces la parte de pruebas en los tejidos vivos, biológicos, en ratas, orejitos, ya pasa las fases 1, 2 y 3 que vimos. Acuérdense que preguntas de examen van a hacer eso, quiénes entran en la fase 1, quiénes entran en la fase 2, en la fase 3, qué voy a averiguar en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. Y de ahí viene ya la fase 4, ¿no? Que es la fase última de post-marketing, donde vamos a evaluar, eso lo vamos a tocar un poquito ahora, vamos a evaluar la parte de los efectos adversos, A, B, C. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno. ¿Puedo poner la imagen anterior un momento? ¿En qué? La imagen anterior un momento. Ándale, date. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, esta es la misma imagen, ¿sí? Es la misma imagen con diferentes decorados. Es la misma imagen. No hay nada diferente. Bueno, hay que darle, porque tengo cirugía en un ratito, así que vamos a ver. Pues no pueden faltar aquí. Sí que puedo faltar a Biblia. ¿Por qué tiene que ser linda la cosa de Biblia? Bueno, subdivisiones de la farmacología. Vamos a ver, ¿qué es farmacocinética? Lo vamos a tocar más, obviamente, más desmenuzado en otras clases, pero a grandes rasgos, la farmacocinética es lo que el cuerpo, el organismo, hace con el fármaco. Cuando tú consumes una pastillita, ¿qué es lo que tu cuerpo le hace a ese fármaco? ¿Está bien? Farmacodinamia es qué hace el fármaco al cuerpo, o lo contrario. ¿Sí? Farmacología clínica, pues es la evaluación del efecto de los fármacos en los humanos, en este caso, estudiamos medicina humana. Farmacoepidemiología, efectos en las poblaciones. Farmacogenética, son las bases genéticas de las variaciones en la respuesta a los fármacos dentro de la población. Yo les dije, toda sustancia química que puede entrar al cuerpo puede tener variación también a nivel genético. Que la mayoría digan, no, no pasa nada. Sí, sí puede haber. Sí puede haber. Inclusive lo que comes también puede tener variación genética. Toxicología, pues son los venenos, efectos indeseables de los fármacos. Farmacia, preparación y dispensación de los medicamentos. Ya no hay mucha ciencia. ¿Qué disciplinas tiene la farmacología? Investigación y desarrollo. Si a alguien le gusta esta área, puede investigarlo. Hay muy buenas cosas para investigar. La industria farmacéutica, gerencia, producción, control de calidad. Tengan la oportunidad de visitar algún laboratorio, es muy interesante ver cómo lo manejan. A nivel de farmacología clínica también, pues son los ensayos clínicos, las prácticas que se hacen, ya sea con humanos o con animales. En la farmacoepidemiología,
vamos a ver la farmacovigilancia, que quiere decir que vamos a vigilar los efectos de esos medicamentos en las poblaciones, ya sean de diferentes, hay diferentes razas, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se comporta el medicamento en diferentes poblaciones. Farmacoeconomía, economía de la salud, si los medicamentos que estamos dando son caros, no son caros, son buenos, no son buenos, todo ese balance que hay que evaluar para dar un medicamento. Marketing farmacéutico, los visitadores médicos, pues vienen gente que trabaja para los laboratorios y les ofrecen su producto, que ha salido nuevo, que es lo mejor que ha salido, y ya depende de ustedes si lo quieren recetar, si quieren ir a algún congreso o algo, pues ya depende de ustedes, ¿no? Porque a veces regalan esas cosas. Asuntos regulatorios, dirección técnica, regencia, farmacología hospitalaria, todo lo que pasa dentro de un hospital, y toxicología clínica, ocupacional y forense. Bien. Hay 3 nombres que en los medicamentos se tienen que saber, no los 3 obviamente, pero por lo menos a mí me interesa que se aprendan el principio activo, ¿sí? Que es la nomenclatura. Hay la parte química, el INN o DCI, ahorita vamos a ver qué es, y el nombre comercial. ¿Okay? Entonces, cuando ven una cajita de un medicamento, tiene un nombre grandote, ¿sí? Por ejemplo, el Tylenol, ¿sí? Es un nombre comercial, no existe eso en la nomenclatura de medicamentos de sales activas. ¿Okay? Pero pueden correr el riesgo de, al mencionar un nombre comercial, de solamente casarse, entre comillas, con un laboratorio. ¿Okay? Entonces, el nombre químico hace referencia a la estructura química del medicamento, ¿sí? De la droga. La aspirina, por ejemplo, se llama ácido 2-acetobenzoico. Pero tú no recetas a un paciente ácido 2-acetobenzoico, no lo recetas así, ¿ok? Lo recetas como aspirina. Dime. Ahorita la siguiente diapositiva. Ahí está. Bien, el INN o DCI es el nombre, digamos, que la OMS da para que todos los medicamentos tengan un solo nombre a nivel mundial y a nivel del mundo se conozca que por ese nombre está el medicamento y no hay problemas. ¿Está bien? En esta liga están todos los medicamentos. Bien. ¿Han escuchado hablar de medicamentos genéricos? Sí. Y de patente, ¿o no han escuchado hablar? ¿Alguien sabe que es un medicamento genérico? Sí, de su propia boca, que cree que significa. Agarran una patente de una farmacia y nomás le ponen como la esencia del fármaco. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Qué es un La estructura del medicamento, pero un poco diferente. Ok, está bien. Es la sal, la misma sal, con diferente presentación. ¿Sí? Y bueno, esto es un tema de nomenclatura nada más, que no se debería decirle nombre genérico, ¿sí? Porque son simplemente genéricos, ¿ok? Y genéricos significa que son la nomenclatura mundial dada por la OMS, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina se llama ácido acetilsalicílico. Entonces, si tú recetas ácido acetilsalicílico, en todo el mundo van a saber qué es la aspirina. Bueno, la aspirina es un nombre comercial, ¿ok? El Bayer, o el Bayer. Bien, entonces el medicamento genérico, ¿perdón? ¿El genérico qué era? El medicamento genérico es... Los medicamentos genéricos son aquellos medicamentos en los cuales están puestas las sales activas, ¿ok? Que se reconoce a nivel mundial, ¿sí? Porque la estructura química no es una nomenclatura universal, el genérico sí. ¿Okay? Bien, acá está. Es una especialidad farmacéutica que tiene el mismo principio activo, que lo mencionaba, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las mismas características farmacocinéticas, farmacodinámicas, farmacotécnicas que un medicamento que es utilizado como referencia legal o patente.
Entonces, como dice el CIMI, es lo mismo, pero más barato. ¿Ok? Es lo mismo. Tiene que ser lo mismo. ¿Ok? El medicamento genérico debe demostrar bioequivalencia terapéutica, vamos a ver qué es eso, con el medicamento original que le sirve de referencia. Por lo tanto, ambos son intercambiables ya que poseen la misma eficacia terapéutica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir bioequivalente? Que un medicamento de patente y un medicamento copia, si lo pueden ver así, tienen que tener la misma función, el mismo efecto, la misma farmacocinética, la misma farmacodinámica. Eso no lo evalúan ustedes, en México lo evalúa la COFEPRIS, ¿sí? O esta de acá, la CSAYAC, es el que evalúa todos estos medicamentos que tienen que ser iguales. Sí me ha pasado que uso a veces algún relajante neuromuscular en los pacientes para anestesiar y no se relajan. Entonces tengo que reportar eso a la COFEPRIS, que este medicamento, este laboratorio, este lote no está funcionando como debería ser. ¿Okay? Pero si no lo reporto, pues no, nadie se va a enterar qué pasó. Okay. Bueno, más bonito. Gracias. Les voy a pasar la diapositiva. Si no quieren, no les paso. Bien, medicamento innovador, ¿okay? Es un producto o especialidad medicinal que contiene una nueva molécula, ¿okay? Un laboratorio, como les expliqué, que se encarga de investigar, que se encarga de meter mucho dinero para sacar beneficio de esa planta o de lo que quieran. No está comercializada hasta ese momento y ha pasado por todas las fases que les hemos mostrado, 1, 2, 3, ya pasó por todo eso. Es un fármaco innovador. También se denomina fármaco original o de patente, ¿sí? En el cual pues, se hizo todo el proceso que ya lo vimos. ¿Okay? Es un medicamento innovador. El Viagra en un momento fue un medicamento innovador. ¿Okay? Esto es lo que ya les mencioné, que la patente de un fármaco dura 20 años en Estados Unidos, en otros países, aquí en México creo que es 8 o 10 años. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de toxicología. ¿Qué es toxicología? ¿Se acuerdan que vimos que era? ¿Estudiar qué? Los efectos tóxicos de un medicamento. ¿Sí? Estudian los efectos adversos de los productos químicos, físicos, biológicos en las personas, animales, medio ambiente, porque puede ser que algo que esté consumiendo una persona no solamente le afecta a él, sino al ambiente que lo rodea. ¿Sí? Todos estudian la toxicología. Hay una rama, obviamente, de la farmacología que es toxicología, gente que solamente estudia eso. Estas pruebas de toxicidad de los nuevos compuestos son esenciales para el proceso de desarrollo de fármacos y para la extensión del potencial terapéutico. O sea, ¿es bueno estudiar los efectos adversos? Sí, porque se acuerdan que les mencioné del medicamento del antihistamínico. Bueno, había efectos adversos letales, entonces tenían que estudiar qué vamos a hacer ahora para que este producto sirva, porque sí servía muy bien, sin tener los efectos adversos, ¿no? Envenenamiento es cuestión de dosis, como les dije en la clase pasada, la dosis hace el veneno. Este medicamento, que ya obviamente no está en circulación, se llama talidomida, ¿sí? Se usó en Japón, en Europa en esos años que ven ahí, 1950. 10.000 niños nacieron con deformidades en sus extremidades, ¿ok? Pocomelia, si se dan cuenta, brazos cortos, piernas cortas, a veces ni tenían formación de dedos, ¿sí? Y nacían de esta forma. Se dieron cuenta, como ya era una cantidad, se pasó, digamos, a una población muy grande, la farmacoepidemiología estuvo metida ahí, ¿sí? Todos pensaban en aquel momento de que los fármacos no pasaban a la placenta, ¿sí? Ahora sabemos que hay fármacos ABCD, los que pasan, medio pasan, no pasan, ¿sí? Pero todos pensaban antes que la barrera placentaria era muy fuerte y no pasaba nada. Entonces, hicieron pruebas de toxicidad para la reproducción de la talidomida en ratas embarazadas y eso no indicaba que había un potencial teratogénico. O sea, en las ratas no habían visto estos efectos en los humanos. ¿Sí?
Entonces, después se dieron cuenta que en los conejos sí había una alteración teratogénica, por ende en los humanos también. No necesariamente si algo en ratas está todo bien, no quiere decir que en el humano va a funcionar igual. ¿Okay? Bien, índice terapéutico, este es un concepto que lo tienen que saber. Es la relación entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica. Por ejemplo, la línea azul que ven ahí, la línea azul me muestra el efecto terapéutico y la línea roja me muestra el efecto tóxico. O sea, si de la línea azul para abajo, quiere decir, la línea azul me va a indicar cuándo va a empezar el efecto terapéutico que yo estoy buscando en el paciente. ¿Okay? Pero tiene un límite. Va a ser solamente hasta que empiece la línea del efecto tóxico. Es una ventana que yo tengo nada más. O sea, por ejemplo, el paracetamol tiene un efecto terapéutico a nivel de dosis de máximo 3 gramos al día en un paciente. Si yo le doy 4 gramos a un paciente, ya estoy pasándome la línea roja del efecto tóxico. Y si le doy a un paciente de repente 1 gramo al día, estoy por debajo del efecto terapéutico. Entonces no le está haciendo efecto tampoco. Y puede ser que te eche la culpa a ti porque no le estás dando el medicamento correcto, ¿no? Te faltan más dosis, nada más. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este concepto? ¿De efecto terapéutico? ¿De índice terapéutico? ¿Sí? Bien, ¿qué modalidades de administración de medicamentos hay? Pues jarabes, pastillas, tabletas, comprimidos, a nivel rectal, supositorios. No vamos a preguntar quiénes han puesto supositorios, pero de niños probablemente les han puesto ustedes. Es bueno que no se acuerdan. ¿Cuál qué, perdón? Ajá. Ah, sí, cada fármaco tiene sus diferentes índices terapéuticos. Hablando de miligramos, ¿dices tú? Es que digo, depende del producto. O sea, ¿de qué está pasando? Sí. Está más alto el FI con el índice es más seguro. Sí, déjame que lo procedo. Ok, a ver. A ver qué está más alto. Entre más alto sea el índice es más seguro el medicamento. No. Aquí, esto ahorita lo vamos a ver, porque mientras más alto se llama eficacia. ¿Okay? Que es distinto a lo que vamos a ver. Y mientras, vamos a ver ahorita qué es la diferencia entre eficacia y potencia. Pero el índice terapéutico, digamos, es la distancia nada más entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico. Eso es nada más el índice terapéutico. Por ejemplo, en miligramos no sé, porque cada medicamento tiene su índice terapéutico. No, digo, o sea, no es que está mal o no sirva, sí sirve, pero para el efecto práctico clínico que quiero darles, no lo tomen. Es la fórmula de la división entre la TD50, que es el efecto tóxico, y la ED50, que es el efecto terapéutico. Tómalo como referencia, pero no va a ir en el examen. ¿Okay? ¿Sí quedó claro más o menos? Bueno, vía parenteral, cuando hablamos de vía parenteral se refiere a lo que es todo. ¿Qué? Inyección. Que no pasa por digestión. ¿Que no pasa por? Por el digestivo, exactamente. No solamente es endovenoso, ¿ok? No va por el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque cuando los medicamentos pasan por el tubo digestivo, pasan por metabolismos. El primer paso, por ejemplo, que es el hígado, y empieza una transformación del medicamento. Algunos medicamentos, cuando pasan por el hígado, recién se activan. Por eso es necesario darlo vía oral. Otros no. ¿Ok? Tenemos todas esas vías que ven ahí, ¿sí? Que son las vías parenterales. Este dibujito es un esquema, digamos, de todos los medicamentos y las diferentes vías de administración. Todos al final van a llegar a la parte central, al modelo central, que es la sangre, y de la sangre se va a repartir a los órganos, para empezar, más fluidos, que reciben más flujo de sangre,
Y no se van a quedar ahí, por si acaso. Regresan, regresan al torrente circulatorio. ¿Para qué? Para ser nuevamente algunos metabolizados, algunos excretados. ¿Ok? Más. Aplicación local, bien. Popular, ¿sí? Las gotas oftálmicas, gotas nasales, gotas en el oído, ¿sí? Pomadas, lociones, todos son de aplicación local. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, no? Vamos. Bien, son las diferentes fases cuando uno consume el medicamento. La fase biofarmacéutica, pues administra qué fármacos le van a prescribir a ustedes. Desintegración de la forma farmacéutica, o sea, si es vía oral, pues se va a desintegrar. Disolución del principio activo, o sea, el principio activo ya va a llegar a la sangre y va a llegar a la zona donde queremos que llegue, ¿sí? La parte farmacocinética era el LATME, que hablamos, ¿se acuerdan? Es la liberación, ¿qué más era? Administración. Y la fase farmacodinámica ya es la interacción fármaco-receptor, ¿sí? Que va a producir el efecto. Por ejemplo, esta imagen que tiene estas curvas nos muestra que en concentración-tiempo, el medicamento endovenoso, la concentración es muy alta en un corto periodo de tiempo. Todo lo que yo meta por la vena, no hay forma ya de sacarlo. Lo que entró, que Diosito te ayude si pusiste otra cosa que no debiste haber puesto. ¿Okay? No hay forma de sacarlo. Si se dan cuenta, la concentración es muy alta, pero en el tiempo es muy bajo. No te dura tanto el medicamento endovenoso. El medicamento intramuscular, su efecto de repente no es tan alto, su concentración no es tan alta como el IV, más corta, pero tiene un poquito más de tiempo porque se está almacenando en el momento yo coloco el medicamento, en este caso no un músculo, ¿no? Vía oral igual y vía rectal igual. ¿Okay? Eso es más o menos lo que quiere mostrar la imagen. En la segunda imagen hay una comparación entre el endovenoso y las diferentes vías orales que hay. Soluciones orales, que son los jarabes, igual, la concentración es alta, pero corto periodo de tiempo. Las cápsulas y comprimidos, ¿okay? Que son diferentes presentaciones, tienen el mismo efecto. ¿Okay? Menos tiempo, pero más largo tiempo. ¿Sí? Cápsulas son las que tú puedes abrirlas. Bueno, también hay cápsulas que no se pueden abrir, ¿sí? Las de gel que mencionan, que para evitar temas digestivos, igual produce gastritis. Bien, esta es la imagen parecida a la anterior, ¿sí? Que cuando todo el fármaco ya está en el torrente sanguíneo, lo primero que va a hacer lo va a viajar a las zonas de alto flujo sanguíneo. Una vez ahí, hace el efecto y retorna al compartimento central, que vendría a ser la sangre, para su excreción. ¿Okay? Algunos medicamentos tienen la facultad, porque es lo último donde van a llegar, que son las zonas menos irrigadas, como son la grasa, el músculo, el hueso. ¿Okay? El fentanilo es un opioide sintético que usamos para calmar el dolor de los pacientes y que está tan famoso ahora, ¿no? Por la distribución que están haciendo el fentanilo en Estados Unidos, etc. El fentanilo, cuando ingresa al cuerpo, llega al torrente circulatorio, que da endovenoso, hace su efecto a nivel cerebral, regresa al torrente circulatorio y no se va al riñón, se queda metido en el músculo, muy rato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un paciente dormido, anestesiado, si le pongo una cantidad de fentanilo un poquito alta, al momento que se despierte, se va a empezar a mover y ese movimiento que hace muscular va a hacer que el fentanilo que está acumulado en el músculo va a regresar al torrente circulatorio, va a volver a irse al cerebro y va a causar otra vez el mismo efecto del fentanilo. Entonces, por eso digo que las dosis, la índice terapéutico tiene que ser muy exacto para no causar estos efectos. ¿Okay? Y eso puede pasar con cualquier otro medicamento, usando un ejemplo.
Bien. Causas de una baja biodisponibilidad. ¿Alguien sabe o tiene idea que es una biodisponibilidad? Hablamos de bioequivalencia. ¿Se acuerdan qué era bioequivalencia? ¿Se acuerdan qué era bioequivalencia cuando hablamos de medicamentos patentes y genéricos? Exactamente. La bioequivalencia es lo mismo, un medicamento patente o un medicamento genérico, copiado. ¿Okay? Pero la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que tiene libre para que haga su efecto en el cuerpo. Porque los fármacos que ingresan al cuerpo, la gran mayoría se unen a las proteínas, ¿sí? La albúmina en este caso. Y queda un pedacito de fármaco libre, que es el fármaco que va a hacer el efecto en el cuerpo, lo que yo quiero tratar. ¿Sí? Eso es la biodisponibilidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas de una baja biodisponibilidad oral? O sea, si yo entrego a un paciente, vas a tomar este antibiótico vía oral, ¿qué va a afectar su biodisponibilidad? O sea, ¿qué va a afectar su efecto final? Uno, pues, la falta de solubilidad del fármaco, que no es tan soluble, ¿sí? Complejos con alimentos de otros fármacos. Hay algunos fármacos, como les dije, que no pueden ser tomados en ayunas y otros que no pueden ser tomados con alimentos tampoco, ¿sí? Destrucción por pH estomacal. No, es que tomo omeprazol todos los días y justo al momento de tomar omeprazol también tomo cierto medicamento y no me está haciendo efecto, claro, porque no tienes el pH indicado para que ese medicamento que estás consumiendo haga el efecto. Enzimas intestinales o de bacterias y el primer paso hepático, que es lo que les dije, metabolismo del primer paso. ¿Más allá está? Bueno, ahora en la siguiente hora vamos a ver lo que es eficacia y potencia. ¿Ok? Vamos a un break rapidito. ¿Tienen clase? Pero es de Biblia. ¿Tienen clase? Bien, estas clases de aquí es de un colega que me lo pasó, están muy buenas. Es para ver un poquito lo que es la farmacovigilancia. Bien, bien. Vamos a... Bien. Farmacovigilancia, no sale. Tenemos los efectos de un medicamento, ¿sí? Que pueden ser deseables como no deseables, ¿sí? Se supone que yo espero unos efectos deseables, ¿no? Que es el efecto terapéutico. Cuando no son deseables estos efectos, pues tenemos los efectos que son no deleterios o deleterios, ¿sí? En los casos de los no deleterios, o sea, los que no son, puedes decir, tan dañinos, son los efectos adversos, y los que son deleterios, pues son los efectos tóxicos, que puede ser a nivel farmacológico, patológico o a nivel ya genético, genotóxico. ¿Okay? Bien, vamos a hablar un poquito de eficacia y potencia para que lo entiendan, ¿sí? Olvídense de este cuadro, lo vamos a explicar aquí, para que vean esta diferencia. Vamos a suponer que yo tengo dos fármacos, fármaco A, fármaco B, fármaco C. Vamos a usar dos fármacos que son diuréticos. Hay uno que se llama furosemida. Por lo general se da en 40 miligramos. Hay otro diurético que se llama hidroclorotiazida, que se da en 25. Okay. Entonces, si yo tengo el fármaco yo tengo la furosemida con una dosis de 40 miligramos, vamos a hablar acá, concentración con la dosis. Y hago este efecto, la hidroclorotiazida, está en 25, un poquito más abajo la dosis, hace este efecto. Okay.
En el cuadro aquí muestra el CE, que es la concentración del fármaco que produce una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? El CE50 es cuánto un fármaco llega a su 50% de su efecto máximo. ¿Okay? Entonces, en el caso de la furosemida, su efecto tope o su efecto máximo vendría de acá arriba, ¿verdad? Y de la hidrocloroticida de acá abajo. Pero su CE voy a hacer acá el 50%, voy a ir marcado por eso. La verdad que te lo explico porque está ahí en el cuadro. Quiero que tengan este concepto acá. Si yo tengo como un efecto máximo a la hidrocloroticida, pongamos que es 60. ¿Okay? Y acá tengo, vamos a un 90%. ¿Okay? Más o menos es su efecto máximo del B, que va acá, y del A en 90. ¿Cuál medicamento es más eficaz? ¿O cuál medicamento vendría a ser el A? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de más o menos 30 puntos, ¿sí?, entre uno y otro. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de la mayor concentración o la mayor capacidad de efecto que tiene un medicamento. ¿Okay? ¿Cuánto es la mayor capacidad que tiene un medicamento? Independientemente de la dosis. ¿Cuánto llega al tope? Un ejemplo. Porque muchos piensan así, es que me dieron una pastillita para el dolor, pero a lo mejor le voy a tomar 2 para que me haga más efecto. ¿Okay? Y no es así, porque con una tableta ya llegamos al efecto máximo. Y si yo le meto 2 tabletas, no es que voy a superar ese efecto máximo. Simplemente se va a quedar en el mismo efecto máximo y lo que sí va a aumentar son los efectos adversos. ¿Ok? Entonces, y hay pacientes que suelen tener ese problema. Es que quiero más rápido, me tomo 2 o 3 tabletas y tienen después problemas de efectos adversos y no ha mejorado más. ¿Okay? Puede llegar a un efecto tóxico, claro que sí. Sí, claro que sí. Efecto tóxico, bueno, como vimos en el cuadro anterior, deleterio o no deleterio. ¿Okay? Entonces, eficacia es la cantidad, digamos, el efecto máximo que yo puedo obtener de un medicamento. Potencia, vamos a hablar de potencia. Vamos a este cuadro. Vamos con los mismos fármacos A y B. Pero a B le vamos a aumentar de eso. Hay 2 medicamentos, por ejemplo, que son antihipertensivos. Antihipertensivos son la amlodipino, 10 miligramos. Captopril, 25. Un medicamento a 10 miligramos. ¿Okay? Vamos a poner acá 0, 10, 20, 20. ¿Okay? Si yo tengo un medicamento a 10 miligramos, que estoy dando acá, pues probablemente me haga este efecto. Si yo tengo otro medicamento, probablemente la misma familia, y quiero que me haga efecto de bajar la presión a 25, entonces tendría que ser acá. Vamos a ponerlo, vamos a emparejar. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene más eficacia? ¿El A o el B? La misma eficacia de los dos. ¿Ok? Pero ¿cuál es más potente? El A. ¿Por qué el A?
porque a menos dosis yo conseguí el mismo efecto máximo. ¿Okay? Acá le tengo que meter más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces no es tan potente este medicamento. ¿Sí? Cuando hablamos de medicamentos súper potentes, son aquellos que con dosis muy chiquititas logran el efecto máximo. ¿Para qué me sirve eso? Pues mucho, porque los efectos adversos obviamente disminuyen un poco. ¿Sí se entendió el concepto de eficacia y potencia entonces? ¿Sí? ¿Alguien no entendió para explicar otra vez? Sin pena. O sea, es mejor un medicamento más potente siempre que una menos potente. Es preferible usar uno en menor cantidad a usar. Entonces, si son de la misma familia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Si son de la misma familia, claro. Yo prefiero a alguien algo que tenga menos dosis y que me haga el mismo efecto que los demás. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pues voy a comparar un analgésico con un antidiabético. ¿Podríamos ver la presión, por favor? ¿Qué parte no entendiste? No, o sea, sí, pero volver como que a... Ok, vamos a repasar más rápido. Eficacia, mido la mayor, digamos, cantidad de efecto del medicamento, como un efecto máximo del medicamento, es la eficacia. ¿Ok? Entonces, supongamos que este medicamento B, pongamos, nada más va a llegar acá. ¿Cuál es más eficaz? Pues el A, porque me lleva un efecto máximo más alto que el B. ¿Ok? En este caso, si lo queremos resumir acá, el A es más eficaz y es más potente todavía que el B. ¿Sí? La potencia de un fármaco ya se mide en dosis. ¿Ok? Vamos a ver entonces el ejemplo anterior. Si el B llega igual que el A, los dos son eficaces. ¿Son eficaces los dos? ¿Cuál le puedo dar al paciente para que le sirva mejor? Los dos. Cualquiera de los dos lleva lo mismo. Pero el que tiene menos dosis va a ser más potente que el B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito menos cantidad de medicamento para hacer el mismo efecto. ¿Okay? Si de preferencia se puede buscar unos medicamentos para que haya menos efectos adversos, sí. Pero algunos medicamentos que tienen más potencia pueden causar alergias a los pacientes también. Entonces, no, pues me tengo que ir por el otro, que aunque sea que le dé más dosis, ni modo, pero le va a caer mejor que el otro medicamento. Aquí ya se juega con que cada fármaco con sus características propias se tenga. ¿Okay? Pero con el concepto de eficacia y potencia, más o menos estos son los conceptos que tenemos. ¿Sí? Bien. Sí. Concentración. Al 50%, sí. En la práctica, ¿se da siempre si un medicamento al 100% o varía siempre? En la práctica clínica, chicos, esto ni se van a acordar. De verdad. No se van a acordar. Son conceptos introductorios que tenemos que manejarlos para que entiendan otras cosas más. Nada más son la base que tienen que saber para poder entender lo clínico, que es lo que nos interesa saber. Su compañera en el proceso me decía, doctor, pero a veces no entiendo lo de los receptores, cómo viajan los fármacos, se juntan con tal receptor y son específicos, qué sé yo, y después cuando se unen empieza una cadena ahí de activador, receptor. Realmente en la práctica clínica no me sirve eso. A mí lo que me interesa es llegar a saber que este fármaco se va a asociar a este receptor y qué efecto me va a dar. Me omito todo esto. ¿Sí? Qué grande. Uno, no hay tiempo. Decir que el fármaco se va a dar en un año. No se da en un año, que no hay tiempo. Entonces, y dos, hay que ser más prácticos en la vida. Esas cosas se las van a olvidar. Yo prefiero darles casos clínicos, cosas clínicas que uno se va a acordar y va a ser mucho más fácil. ¿Ok? ¿No? Ok. Farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con drogas. ¿Ok? Bien. Acontecimiento adverso, es un evento adverso, doble A le llaman,
es un evento no deseado que ocurre temporalmente asociado a un paciente tratado con un medicamento. ¿Ok? Tienen que saberlo. Aunque no esté relacionado causalmente con el fármaco. Un evento adverso es cualquier reacción adversa después de un tratamiento médico que puede o no ser el resultado de un error médico. Vamos a ver qué es un error médico, que no es lo mismo que iatrogenia. ¿Ok? Entonces, evento adverso, ¿qué es? Es una reacción producida por un efecto de un fármaco, ¿sí? Por un tratamiento médico, perdón, que puede o no ser el resultado de un error médico. Si ven este diagrama, la parte, el conjunto grande es el efecto adverso y el conjunto chiquito es una reacción adversa, ¿sí? Acontecimiento adverso, reacción adversa. Pon el ejemplo de un coche, de un paciente tratado con un antihipertensivo, ¿sabes? Estuvieron en un ensayo clínico, le dieron un antihipertensivo y de repente el paciente se accidenta. Un accidente. Okay. El accidente pudo haber sido provocado por visión borrosa relacionado con el medicamento, hipotensión prostática provocada por el medicamento. El accidente de tráfico es un AA, que es un efecto que pasó, porque también puede ser que el accidente haya sido porque manejó mal el paciente, no necesariamente por el efecto del medicamento. Okay. Entonces, las reacciones adversas están relacionadas con el medicamento y los eventos adversos o acontecimientos adversos puede, como no, también estar relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Está siendo medio un trabalenguas, pero reacciones adversas sí está relacionadas con los medicamentos, acontecimientos adversos no necesariamente. ¿Ok? Evento adverso prevenible es cualquier evento adverso que podría haberse evitado si uno pues observa la regla de seguridad y previene errores, ¿no? Y evento adverso mejorable son aquellos eventos adversos que no se puede evitar, cuya gravedad se hubiera podido haber reducido mediante aplicación de estrategias específicas. Tengan nada más de concepto. Reacción adversa es la respuesta a un medicamento que sea nocivo o dañina y no intencionada, y que ocurra con dosis normalmente utilizadas para profilaxis, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, para modificar funciones fisiológicas. Quiere decir que si yo doy un medicamento a una persona que cumple con los criterios de que es la dosis, es el lugar adecuado, es la enfermedad adecuada, y algo pasó, es una reacción adversa. ¿Okay? No es tu culpa. El paciente no sabía, tú tampoco, tú diste lo que pudiste dar, es una reacción adversa. Un efecto nocivo o dañino y no intencionado relacionado con un medicamento. ¿Por qué dice no intencionado? Porque no se buscó hacer el daño. Porque no se buscó hacer el daño. Se produjo un daño, pero no se buscó hacer el daño. Okay. Error de medicación. Es un fallo por acción u omisión en el proceso de tratamiento con medicamentos que ocasiona o puede ocasionar el daño en un paciente. ¿Qué vendría a ser un error de medicación? Un ejemplo. Sí. Mala dosis. ¿Qué más? Medicamento equivocado, sí. Medicamento en lugar equivocado. A nosotros nos pasó en el servicio social, nos contaban los compañeros que estábamos haciendo el servicio, que una vez, burlándose de otro, ¿no? La paciente traía un problema de un flujo vaginal por no recuerdo qué bacteria. Entonces mi colega le indicó óvulos vaginales. ¿Sí? ¿Por dónde se ponen los óvulos vaginales? ¿Cómo se sacan? La vagina. Pero llega la paciente a la semana y dice, doctor, no me ha hecho nada, sigo con el flujo. ¿Y cómo está colocándose? No, pues yo me lo estoy tomando. No. Unas cosas así, padre. Imagínense. Un error de medicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el doctor le dijo, no le dijo, tómeselo, pero no le explicó por dónde debía ir ese producto. ¿Okay? Eso es un error de medicación. ¿Okay? Si tengan cuidado con los óvulos. Tenía gastritis la paciente, eso sí.
todo ese problema. Bien, ya lo voy a pasar. Seguridad del paciente. Este cuadro me gustó porque si lo ven, los acontecimientos adversos que no son reacciones adversas, el cuadro más grande. El número 2 son reacciones adversas, no por por error médico. El tercero son reacciones adversas por error médico. El cuarto son error médico que causan daño pero que no son reacciones adversas. Y 5 son errores médicos que no causan acontecimientos adversos. Entonces, los que les gustan matemáticas, pues les va a gustar este cuadrito. Se dan cuenta, 1, 2, 3 y 4, todos los acontecimientos adversos en personas tomando medicamentos. ¿Sí? Todo lo que toman medicamentos que están dentro de esos 4 conjuntos. 2 y 3 son todas las reacciones adversas, ya sea por error médico o no. Por ejemplo, este error médico de no decir dónde va el medicamento, pues hay que notificarlo, ¿no? Pero no le vamos a echar un colega encima, ¿no? Y 3, 4 y 5 son todos los errores médicos. ¿Okay? Entonces son la seguridad del paciente que tenemos que tener. Reacciones adversas, ya lo vimos, A, B y C. Aquí lo vamos a tocar un poquito más. La tipo A, ¿se acuerdan que eran? Relacionadas con el fármaco en sí. ¿Ok? Bueno, ese es el cuadro que también lo voy a pasar. Acá está lo que vimos. Las reacciones adversas son el tipo A, B y C. El tipo A es ahí, son mecanismos de efectos farmacológicos exagerados, ¿sí? Relacionados con dosis dependiente, con el tiempo, reproducible. ¿Okay? El tipo B, ¿se acuerdan de qué era el tipo B? Era lo que no esperabas, ¿sí? Bueno, no esperabas. Y el tipo C ya era estadístico. ¿Okay? Ejemplos de reacciones adversas de medicamentos tipo A. ¿Cuál era el tipo A? A ver, no me acuerdo. Por fármaco, digo que lo que yo espero, ¿no? Que algo va a pasar, es por eso. Sí. Bueno. Por ejemplo, un efecto bradicardizante de un beta bloqueador. Un beta bloqueador es un medicamento que sirve para hacer más lento el corazón. ¿Sí? Beta bloqueador. Cuando se utiliza como antihipertensivo. El medicamento es para bajar la presión, pero su efecto es producir bradicardia, porque al producir bradicardia produce baja la presión. ¿Okay? Pero la bradicardia es un efecto adverso. ¿Esperable y querido? Sí. A un paciente hipertenso lo prefiero estar con un corazón con bradicardia que tenerlo con taquicardia. ¿Okay? Igualmente los laxantes, los opioides. Voy a hacer una. Hola. ¿Ya está? Sí, ya está por ahí. Los 5 minutos salgo por ahí. ¿Okay? Tipo B, con esto cerramos, no está relacionada con el mecanismo de acción, no hay dosis dependiente, es impredecible, es grave, a veces mortal. Aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Con un caso que me pasó. A mí me pasó un caso de una paciente de 19 años que estuvimos haciendo una apendicectomía. Antes del corte siempre le pongo analgésico, en este caso le puse ketorolaco, que es un analgésico. A los 40 minutos la paciente solo empieza a respirar hondo, ¿sí? Y ahí se quedó. Un rash cutáneo aquí, paro respiratorio, paro cardíaco, inmediatamente me hizo un shock anafiláctico la paciente. Ella no sabía que era el ketorolaco, obviamente yo tampoco. Entonces, intubación, UCI, pero es un efecto adverso tipo B. Pero pues para la familia no es tipo A, B, C, no. Se te pasó la anestesia, fue lo primero que nos dicen, ¿no? Gracias a Dios salió bien esa paciente después de 4 o 5 días de UCI. Pero son reacciones que tú no te lo esperas, pero sí tendrías que estar preparado por si las pasas, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Lo siento, ya los lunes seguimos con la clase. ¿Alguna duda? Sí. Por ejemplo, sublingual tiene un efecto
¿ok? Más rápido que uno bioral. Porque el sublingual no pasa por el hígado. ¿Ok? La eficacia es la misma. No son heterológicos. La eficacia es la misma. Pues si te vas a dar cuenta en la dosis, y eso te lo dejo para la otra clase, vas a decir cuál dosis es nuestra. ¿Ketorolaco bioral o ketorolaco